Buenos días a todos. Un poco vamos a contarles la situación de Carlos Casares, la preocupación que estoy teniendo como intendente de esta ciudad, de lo que está pasando en los últimos 14 días, y para eso tomé de referencia los últimos 3 domingos, el domingo 11 de octubre, donde teníamos 38 casos activos. El 18 de octubre teníamos 54 casos activos y ayer, 25 de octubre, teníamos 117 casos activos, independientemente de los nexos epidemiológicos. Indudablemente esta situación es preocupante y alarmante, y cuando estábamos en el 11 de octubre le pedíamos a los vecinos, a la gente de otros lugares, que no vengan a Carlos Casares para no traer el virus. Hoy le tenemos que decir a los vecinos de otros lugares que no vengan a Casares para no contagiarse, pareciera ser. Indudablemente, algo como sociedad hicimos mal. Que no fue trabajar, sino que fue relajarnos, sentir que esto no era un problema y encontrarnos con esta situación actual. Permítanme dar un ejemplo, aunque creo que no sea el más acertado, pero es como el adicto, que cree que no tiene un problema hasta que después se empieza a dar cuenta que tiene un problema y a lo mejor es tarde. Y lo que nosotros no queremos es que sea tarde. Por eso, en función de estos datos, es que hoy elaboramos un decreto que lo vamos a bajar para que lo convalide el Consejo Deliberante seguramente, donde estamos suspendiendo y prohibiendo toda reunión social y familiar. Tiene algunos atenuantes, obviamente, entre los convivientes, pero donde le vamos a cobrar una multa de 50.000 pesos al propietario de la casa que organice esa reunión y 10.000 pesos a las personas que vayan a esa reunión, porque hemos detectado también en el término de estos 14 días que la mayoría, digamos el 90% de los contagios, por dar un número aproximado, tuvieron que ver con reuniones sociales. ¿Cómo lo sabemos? Por los árboles. Cuando se arman los árboles de la epidemiología, de los contagios, detectamos que eso surgió a partir de una reunión, no de que estaban trabajando. Porque obviamente que hay gente que se contagió en su trabajo, y es lógico. Y lo que no queremos, porque si no el paso siguiente es empezar a restringir las cuestiones del trabajo, que es lo que no queremos hacer, como sabemos que está empezando ya a pasar en muchos países de Europa, donde empiezan a tener nuevamente una curva en alza. Porque no nos pasa solo a los argentinos, no nos pasa solo a los casarenses, pasa en cada lugar donde la gente se relaja. Y nosotros nos relajamos. Nosotros no le dimos la importancia que esta enfermedad tiene. ¿Y saben qué? Estamos saturando el esquema de salud. Pero somos nosotros, No es ningún trabajador, no es lo que hace Norma Lola, no es lo que hace la mesa de salud. Somos nosotros, que nos juntamos y compartimos el mate, que nos juntamos a comer un asado, que a veces hacemos el compartir la copa, el compartir la botella, etcétera, 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 y nos encontramos con esto. Y dentro de esto tenemos un problema serio, que es, los más jóvenes obviamente no les pasa nada, se contagian, son positivos, tienen algunos síntomas, pero no les pasa nada. A sus padres sí, ya les pasa, la pasan mal y a muchos de ellos los tienen que internar, pero ¿saben qué? A los abuelos les va peor. Por eso es que necesitamos la responsabilidad social de todos, la responsabilidad social de todos. La primera medida que vamos a tomar esta semana para ver si logramos contener es suspender y prohibir las reuniones sociales y familiares. Y si esto no da resultado, vamos a ir por medidas más duras. Pero no las voy a tomar yo. Las están tomando ustedes, nuestros vecinos, todos. Yo me incluyo como vecino también. Yo soy un vecino más, siempre lo digo. Si no hacemos las cosas bien, vamos a ser los responsables que se cierren las cuestiones, los negocios. Vamos a ser nosotros. Porque nosotros fuimos los responsables de pasar de 38 a 117. En 14 días. Con una tendencia alcista.
Y necesitamos que esto se tranquilice, porque necesitamos que el hospital municipal pueda dar respuestas. Porque ¿saben qué? El que tiene plata va a agarrar una ambulancia y se va a ir a Buenos Aires o a La Plata. Pero la persona de menos recursos tiene que ir al hospital. Y necesitamos un hospital que los pueda atender, no que esté saturado. Por eso les pido a todos responsabilidad. Es un momento de responsabilidad. Se los pido por favor, pero no como intendente. Se lo pido como vecino, como un vecino más. Es nuestra responsabilidad. Nosotros hicimos esto. Nosotros lo hicimos. Hoy esto está pasando en Casares. No está pasando en otro lado. Nos está pasando a nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Porque perdimos la responsabilidad. Porque dejamos de ser solidarios. Dejamos de pensar en el que se puede enfermar. Dejamos de pensar en el que se puede morir. Dejamos de pensar en el trabajador de la salud. Dejamos de pensar en aquel que tiene que salir a trabajar y si no sale a trabajar no gana el dinero para el pan de cada día. Tenemos que volver a ser solidarios. Tenemos que volver a ser una comunidad que piense en todos. Y tenemos que volver a cuidarnos entre todos. Por eso vamos a empezar a tomar algunas medidas. Pero la medida más importante es que nos cuidemos. La medida más importante es que tomemos la conciencia que estamos en un problema. Y vuelvo al ejemplo del adicto. No podemos manejar esto si no tomamos las medidas del caso. Necesitamos de una vez y definitivamente de saber que estamos atravesando una pandemia mundial. Y una pandemia que si no se maneja con responsabilidad, nos va a llevar puesto. Simplemente, para cerrar lo de hoy, seguramente que alrededor del mediodía va a estar la planilla actualizada con todos los datos. Vuelvo a decirle, estamos haciendo las cosas mal. Nos estamos juntando innecesariamente y estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el trabajo de nuestros vecinos. Espero que recapacitemos, esperemos que lo tomemos con seriedad y esperemos que estos números, que son muy malos, los podamos volver a transformar en números que sean aceptables para nuestra salud municipal, para nuestra salud pública, para nuestros vecinos, para que los podamos cuidar. Y vuelvo a decir, no nos olvidemos de cada acción que llevamos adelante. Porque no todos la pasan bien, muchos la pasan mal y algunos lamentablemente terminan falleciendo.